Seguinos en Instagram, @ecomedios. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. Hola, 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 muy buenas tardes. Esto es Punto G, punto de encuentro con la actualidad en AM 1220 Ecomedios. Soy Guillermina Rizzo y como cada martes estoy acá junto a vos con un programa con mucho contenido, con toda la actualidad a punto, con nuestro punto internacional, el punto cultural. Hoy un día muy especial, al igual que ayer, se entregó premio Nobel, ayer de medicina, hoy de física, así que hoy tenemos un programa a pura ciencia. Como cada martes, te digo que nuestras líneas de comunicación son sobre todo nuestro WhatsApp, a donde llegan los mensajes. Gracias, Nancy, fiel oyente que todos los martes mira el programa por YouTube y nos manda siempre sus cálidos mensajes. Así que si vos lo querés hacer, te recuerdo que el número es el 11 312 60 518. 11 312 60 518. Y te cuento la temperatura. Tenemos 19 grados una décima, la humedad del 53% y el viento del sudeste a 9 kilómetros por la hora. El cielo está completamente oscuro, se estima que en minutos más tendremos lluvias, así que agarrar el paraguas porque me parece que ya empiezan a caer las gotas. Y mientras te cuento cómo está el regreso a casa, la autopista 25 de Mayo cargada entre Jujuy y Medalla Milagrosa, donde está la iglesia, en sentido a Liniers. La General Paz también se está cargando, sentido Riachuelo, entre Devoto y Liniers. Juan García y Calderón de la Barca, corte parcial por siniestro vial, y Premetro y SubTV con algunas demoras. Y bueno, hoy empezó el mes de octubre, últimos meses del año, y ¿qué pasaba un 3 de octubre, un día como hoy, en Argentina y en el mundo? Les voy a traer un dato. El 3 de octubre de 1714, ustedes dirán, bueno, se ha ido allá lejos y en el tiempo. Sí. ¿Qué sucedía? El rey Felipe V de España firmaba la cédula de creación de la Academia Española de la Lengua. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, eso es lo que dio origen a lo que es actualmente la Real Academia Española. Cuando uno a veces recurre a un diccionario, cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué significa esta palabra? Uno recurre a la Real Academia Española y un día como hoy, en el año 1714, daba origen. La iniciativa fue impulsada para seguir el ejemplo de lo que sucedía en Francia con la Academia Francesa. Y un día como hoy, en el año 67, muere el cantautor Woody Guthrie a los 55 años. ¿Por qué lo traemos a la mesa? ¿Por qué lo evocamos? Porque fue la mayor influencia de Bob Dylan. Él salta a la fama en los años 30, en los tiempos de la Gran Depresión. Y el motivo de sus cantos era cantar contra la desigualdad. This Land is Your Land se convirtió en su canción más conocida. Y en la guitarra llevaba una inscripción que decía: esta máquina mata fascistas. Y también un día como hoy, en 1993, ya más cercano a nuestros tiempos, se recuerda la victoria del Partido Peronista en las elecciones legislativas. El peronismo logra una amplia victoria luego de 4 años del gobierno de Carlos Saúl Menem.
La nota de la jornada se da en la capital, acá en Buenos Aires, donde la lista del PJ, que encabeza en ese momento Antonio Herman González, se impone a la lista radical apadrinada por Fernando de la Rúa. El triunfo en la provincia de Buenos Aires es por 20 puntos y el sueño reeleccionista de Carlos Menem toma cuerpo al acrecentar su mayoría parlamentaria con vistas a lo que fue después una reforma de la Constitución. En el año 2013, un día como hoy, se recuerda, días pasados hicimos mención a esto, la tragedia de Lampedusa, un barco que trasladaba emigrantes africanos desde Libia, se hunde frente a la isla italiana de Lampedusa en el mar Mediterráneo, lo que causó la muerte de 360 personas. Y en el año 2015, ¿quién puede olvidar este día y a nuestro querido Sergio Kun Agüero? ¿Por qué recordamos este día? Porque un día como hoy, pero en 2015, Sergio Kun Agüero convierte en 20 minutos 5 de los 6 goles con los que el Manchester City le gana por 6-1 a Newcastle en el partido de la primera división en el fútbol inglés. Yo no sé si lo recordarán, pero fue una verdadera máquina. 5 goles en 20 minutos. ¿Y hoy qué se celebra? Hoy se celebra el Día del Odontólogo por ser el aniversario de la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana. Así que a todos los odontólogos y odontólogas les deseamos un feliz día. Nosotros queremos saber. Y sí, nosotros queremos saber, les dije, hoy es un programa a pura ciencia. ¿Por qué? Katalin Karikó y Drew Weissman son los científicos que crearon la vacuna contra el COVID-19 y recibieron ayer el galardón con el Premio Nobel de Medicina. El Instituto Karolinska de Estocolmo, encargado de entregar este galardón, señaló que tanto Karikó como Weissman recibieron este premio por sus descubrimientos sobre modificaciones de base de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas eficaces de ARN mensajero contra el COVID-19. Y hoy se entregó el Premio Nobel de Física, que fue otorgado al francés Pierre Agostini, al austrohúngaro Ferenc Krauss y a la sueco-francesa Anne Lullier. Los galardonados han sido reconocidos por sus experimentos que proporcionan a la humanidad nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones en el interior de átomos y moléculas. Y desde este programa, que hoy le dedico este bloque especialmente a Cristóbal Gorosito, en este programa estamos convencidos del valor y por eso promovemos siempre lo que es la ciencia. Y para hoy, coincidentemente con esta entrega de galardones, tenemos una entrevista imperdible porque lo voy a recibir con mucho orgullo a Martín Vázquez. Martín Vázquez es doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, es cofundador y director científico de Eritas, Medicina de Precisión, y es investigador de mi venerado CONICET. Así que le doy la bienvenida. Buenas tardes, doctor Vázquez. Guillermina Rizzo lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, un gusto estar por acá. El placer es nuestro, como dije recién en la presentación, desde este programa promovemos y defendemos a la ciencia y a los investigadores. Y haciendo un poco de archivo y mirando su historia, usted en una entrevista dijo: somos más microbios que humanos. ¿A qué se refiere con esa afirmación? Qué buena pregunta esa. Bueno, sí, es verdad, digamos. ¿Qué pasa? En ese sentido, bueno, todos sabemos que nosotros tenemos una genética particular nuestra propia, nuestras células, el genoma humano, que codifica la mayoría de todas nuestras funciones, ¿verdad?
pero desde hace un tiempo que hemos descubierto que no es solamente el ADN humano lo que hace nuestro contenido genético total, sino que también, digamos, somos millones de bacterias que nos acompañan desde toda nuestra evolución humana, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, hoy tenemos que admitir que tenemos dos contenidos genéticos, el propio, el humano propio, que ha evolucionado en la raza humana, y el que nos ha acompañado con los cientos de miles de millones de bacterias que nos acompañan en todo el cuerpo, pero principalmente, sobre todo, y el más importante, en el intestino, ¿no? Esto hace que más o menos haya un contenido de, por cada célula humana, 10 células aproximadamente de bacterias en nuestro cuerpo, y el contenido genético es más o menos 1 a 1 en peso, así que podríamos decir que somos una mitad y mitad, ¿no? Entonces, de alguna manera es lo que ahora llamamos como holobionte, Sí. es el término con el que nos referimos a un humano en su contenido genético, ¿no? O sea, nuestra propia genética más la genética de las bacterias y los microorganismos que nos acompañan. Un poco de ahí venía esa definición. Bien. Y en el último tiempo, y también con el auge de las redes sociales y demás, ¿no? Y la irrupción de Instagram y de tanta divulgación de este tipo de conocimientos, se habla mucho del genoma. Hace unas décadas pensar en secuenciar ADN parecía estar hablando de ciencia ficción, y sin embargo esto hoy ya es una realidad. ¿Qué nos permite poder tener esta secuencia? Buena pregunta, o sea, es verdad, digamos, que la tecnología fue evolucionando de manera que hoy podemos de alguna manera hacer lo que nosotros llamamos leer nuestro propio ADN. Primero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de nuestro ADN, como dije, bueno, hay dos tipos, ¿no? El de las bacterias y el propio, pero volvemos un segundo al propio, que está en nuestras células. Es un contenido muy grande, ¿no? Son 3.000 millones de letras que componen el abecedario de nuestro ADN genético humano, ¿no? Qué buena metáfora, qué buena metáfora. Repítala porque me encantó. No, lo que decía es que, bueno, que son 3.000 millones de letras lo que componen nuestro ADN en definitiva, ¿no? Recordemos que son 4 letras las de nuestro código genético, ¿no? Sí. A, T, C y G. Sí. Bueno, y son 3.000 millones de letras, o sea, es un libro entero, enorme, lleno de capítulos, y bueno, y es muchas veces tratar de leer todo eso requería de una tecnología que hasta hace muy poco tiempo era muy difícil de tener, ¿no? Hoy por suerte esa tecnología evolucionó, digamos, en los últimos 10 años, vamos a ponerlo, evolucionó lo suficiente como para que podamos estar hablando que podemos leer toda la genética de una persona humana o parte de su genética para poder, por ejemplo, empezar a ver propensiones a enfermedades o distintas enfermedades genéticas, cosa que hasta hace un tiempo era muy difícil, o era tecnología que estaba vedada a grandes centros, a grandes institutos de investigación, que hoy está mucho más accesible en los últimos 5 años, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, esa tecnología que llamamos de secuenciación de ADN o de leer el ADN, hoy es mucho más accesible y nos permite estar hablando de esta transferencia de conocimiento, ¿no? De lo que fue el genoma humano y su primera lectura allá hace 20 años atrás ya, ¿no? Que se hizo la promesa de que iba a cambiar muchas cosas y tardamos 20 años, justamente, o casi 20 años en poder ponerlo en manos de la gente, ¿no? Que es donde tiene que llegar el conocimiento. Pero bueno, como dice el tango, 20 años no es nada, así que, y para lo que es la ciencia, a ver, yo lo dije al comienzo, estoy muy conmovida con esta nota y con poder entrevistarlo, porque bueno, lo sigo, he visto sus charlas TED, que las recomiendo, porque uno a veces dice, no, la ciencia queda en un plano muy abstracto, y cuando uno hace este tipo de entrevistas puede entender que es parte de nuestra vida cotidiana. Y a eso venía la próxima pregunta. Usted es director científico de Eritas, creo que lo estoy pronunciando bien. Y la pregunta es, de pronto una persona se acerca a su laboratorio y puede acceder a esta información a la que usted hacía mención. ¿Qué es lo que le posibilita a una persona decir, bueno, voy a estudiar mi secuencia y qué puedo prevenir, qué puedo determinar, cómo impacta esto en la vida de cualquier persona que nos está escuchando?
Sí, o sea, gracias por la pregunta, en el sentido de que nosotros siempre decimos que la motivación que nosotros tenemos detrás de Heritas, como dije, es poder trasladar esa información que descubrimos hace 20 años y que tardamos 20 años en poder darle sentido muchas veces a esa cantidad de información, porque como dijimos, recordemos que 3.000 millones de letras, como dije, es un montón de información, es como leer un libro gigante y hay que entenderlo. Bueno, nos llevó casi 20 años entenderlo bien, todavía no lo entendimos del todo, pero sí ya hay muchas cosas que uno puede trasladar el conocimiento a la gente, que como dije, tiene que ser la motivación última, ¿no? A trasladarlo a la gente para mejorarle la vida en algún aspecto. Entonces, Heritas tiene dos unidades importantes. Una que está destinada a pacientes, digamos, ¿no? Aquellos que ya tienen una enfermedad genética heredable, puede ser una enfermedad pediátrica compleja, un cáncer ya heredable, ¿no? De la familia, etcétera. Y ahí uno lo que hace con ese paciente es, bueno, leer su código genético para entender dónde está el error, ¿no? Poder decirle al paciente, bueno, mira, encontramos el error, es esta es tu enfermedad genética, esta es la causa. Y eso es lo que deriva en lo que llamamos medicina de precisión, que de alguna manera, al poder conocer el origen genético de la enfermedad, permite un mejor manejo del paciente o incluso modificar el tipo de droga que se le estaba suministrando, que a lo mejor no era efectiva porque no estaba destinada para su genética, y ahora sí, conociendo su genética, podemos destinarle una droga más efectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce en términos simples como medicina de precisión. Pero en ese caso, nos llega el paciente ya con la enfermedad declarada. Hace un tiempo atrás, menos de 2 años, también nos pusimos a pensar, bueno, pero ojo, porque también hay un montón de enfermedades que la genética da una predisposición, ¿sí? O sea, no es una genética que condene a una enfermedad determinada, sino que es una predisposición. Y la genética, para entenderlo bien, muchas veces, en estos casos, de esas enfermedades que dan predisposición, necesita interaccionar con el medio ambiente. Y es esa interacción con el medio ambiente en que es el disparador, de alguna manera, de esa genética que está dormida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de enfermedades, para que tengan una idea, son enfermedades crónicas generalmente, y las predisposiciones pueden venir por el lado de, no sé, enfermedades cardiovasculares, depresión, enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 2, hígado graso, enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, hay tantas que se van desarrollando con el tiempo, ¿sí? O sea, es como una carga genética que llevo silente, pero que si la hago encontrar con el medio ambiente correcto, se dispara. Supongamos que uno tiene una predisposición cardíaca, genética, ¿no? Pero está silente. Ahora, si yo hago buen ejercicio, no fumo, no soy sedentario, como bien, y una serie de cosas, probablemente esa genética nunca se dispare. Ahora, si yo hago todo lo contrario, ¿no? Soy sedentario, como mal, etcétera, etcétera, digamos, ahí puede ser que esa genética se termine disparando porque la predisposición estaba. Entonces, esta segunda unidad que abrimos va en función de la prevención. Ahí ya no llega un paciente porque no tiene la enfermedad declarada, sino que nosotros le hacemos un ensayo genético y de microbioma también, que son esos microorganismos que yo decía nos acompañan, para entender en su conjunto cuáles pueden ser las predisposiciones que tienen esas personas, y que conociendo esa información, con información fundada, validada científicamente, puedan tomar decisiones informadas a futuro. Es decir, si tengo cierta predisposición, bueno, tratar de evitar ese medio ambiente que va a ser disparador de esa genética de predisposición. Entonces, yo puedo conocer que puedo llegar a evitarlo. ¿Por qué lo quisiera, no? Obviamente que quiero. Lo que nosotros apuntamos con ese tipo de test, de alguna manera que queremos llevar a las personas hacia un envejecimiento saludable, de alguna manera, ¿no? Que en vez de disparar una enfermedad que la podría haber evitado a los 30, 40 años, la dilate lo más posible con buenos hábitos, si conozco mis predisposiciones genéticas. A eso apunta esta segunda unidad. Entonces, en resumen, de alguna manera tenemos la primera unidad destinada a pacientes que ya vienen con el problema y podemos darle un diagnóstico para que el médico actúe, y la otra unidad que es para el público general, para aquel público que quiera hacer una prevención de alguna manera, conocer sus predisposiciones y actuar de forma que sus hábitos se cambien, ¿no? Exactamente, me hizo recordar, ¿no?, un poco a la medicina oriental. Cuentan por allí que los orientales van al médico cuando están sanos para conservar ese estado de buena salud. Nosotros los occidentales vamos cuando ya no damos más para revertir el estado de enfermedad. Así que es muy interesante lo que plantea.
Y en los últimos años se menciona mucha relación, algo usted refirió en la primera pregunta, a la relación que hay entre intestino y cerebro, ¿no? Yo sé que el nervio vago es como una autopista que conecta el cerebro con intestino. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es la microbiota y qué se puede diagnosticar a partir de esto? Sí, es muy importante la pregunta, porque efectivamente, o sea, hay una conexión bien clara a nivel de nervios entre el intestino y el cerebro. Entonces, también hay que entender que muchas de las cosas con las que nosotros interaccionamos en el medio ambiente, el primer contacto es por el intestino. Entonces, de alguna manera, es muy importante esa conexión, y a veces muchas cosas que nosotros pensábamos que empezaban en el cerebro, en realidad el disparador está en el intestino y lo lleva hacia el cerebro, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de enfermedades como depresión y otra serie de situaciones. Entonces, ¿qué pasa en el intestino además? En el intestino está nuestro principal componente de microbiota, que son todos esos millones de microorganismos que nos acompañan desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde que evolucionamos como raza humana, y que tenemos como una especie de pacto con ellos, en donde de bienestar, en donde si nosotros le damos ciertos nutrientes, ellos nos dan a cambio otra cantidad de funciones que nosotros no podemos cumplir, y vivimos en armonía. El problema con todo esto es que así es como evolucionamos, pero digamos, en los últimos 100 años, y diría particularmente en los últimos 50, sobre todo vos muy bien mencionaste en Occidente, nos empezamos a tratar bastante mal en la microbiota. O sea, teníamos como un pacto de nos ayudamos mutuamente, Sí. y en los últimos 50 años nos empezamos a castigar duramente, con un montón de actitudes ambientales como ser la ansiedad, correr, estar apurados, vivir en las grandes ciudades, comer comida chatarra, comer comida ultraprocesada, y una serie de cosas en donde empezamos a generar desequilibrios. Y esos desequilibrios en la microbiota hacen y generan una cosa que llamamos como término disbiosis, que es un problema cuando ya nuestra microbiota no está en equilibrio. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, muchas funciones que la microbiota nos daba de bienestar se ven alteradas, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí es donde empieza un mal de los últimos 50 años, diría, que es lo que nosotros llamamos como inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué significa eso? Es un pequeño desorden inmune. O sea, la microbiota intestinal coordina y regula mucho de nuestro sistema inmune. Y cuando nosotros la atacamos y se ve desordenada, muchas veces nuestro sistema inmune también se desordena y genera esto que como que nos empieza a muy suave y lentamente y silenciosamente al principio a atacar a nosotros mismos, el sistema inmune, a atacar a nuestros propios tejidos. Y eso va generando un montón de problemas en nuestro cuerpo, ¿no? Es lo que llamamos en ese término inflamación crónica de bajo grado, es un pequeño desorden inmune, pero que es silencioso, pero que con el tiempo se va componiendo como si fuera una especie de interés compuesto en las finanzas, o sea, va sumando, Sí. hasta que un momento deja de ser silente y ¡boom!, hay una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, esas son las cosas que si nosotros las conocemos, y conocemos si nuestra microbiota está bien o si necesita ser reequilibrada de alguna manera con nuestros hábitos, puede prevenir a futuro ese tipo de problemas. Y eso es algo que nosotros en nuestro test intentamos mostrar e intentamos generar como conciencia en la gente, ¿no? ¿Dónde lo pueden encontrar a usted y a su equipo y a su centro si quieren acceder a algún tipo de diagnóstico o consultarlos? Absolutamente. Nosotros estamos originalmente en Rosario, con oficinas en Buenos Aires, en todo el país, disponibles, por supuesto. Nosotros estamos en eritas.com.ar, y particularmente el programa que les mencioné recién, que es de prevención, destinado a gente que no tiene ninguna enfermedad, pero que quiere entender cuáles son sus propensiones y cambiar sus hábitos. Es un programa, porque incorpora también sesiones de coaching con nuestras nutricionistas, etcétera. Se llama Rewell, ¿no? Rewell, REWELL, y si lo ponen en Google sale muy fácil también, y ahí pueden encontrar el programa. Bien. Bueno, doctor, yo me hice un picnic escuchándolo y bueno, le agradezco su paso por el programa. Sepa que ha enaltecido este espacio trayéndonos la ciencia, porque yo siempre digo,
quien sabe mucho es el que puede hacer un conocimiento accesible para todos los que estamos escuchando. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Yo les agradezco a ustedes la invitación y bueno, disponible cuando lo crean necesario. Así que muchas gracias. A usted. Era Martín Vázquez, doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, cofundador y director científico de Heritas, Medicina de Precisión, investigador de CONICET. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Patricia Bullrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Es ahora o nunca? Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura. Alberto Venegas Lynch y Marcela Pagano, candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación, lista 135. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Punto Internacional. Son las 17:30 y tenemos una temperatura de 18 grados una décima. Ha bajado 1 grado la temperatura y ya comenzó a llover en la ciudad de Buenos Aires. Antes de dar paso al punto internacional, quiero dar mi agradecimiento a Gerardo Subirana, que como todos los martes está operando hoy en el apuro, porque uno cuando llega quiere comenzar con el programa, sale un equipo, entra el otro y bueno, a veces en el apuro, en el saludo, en el agradecimiento a la gente, sí, a las corridas, Gerardo, omití saludar a Gerardo y a Javier Martínez. Así que bueno, ya saludados, ahora sí paso a saludar y a darle la bienvenida a nuestro periodista especializado en temas internacionales, Jorge Gutiérrez Jiménez. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Adhiero en el agradecimiento a Gerardo Subirana. ¿No es cierto? Sí, un capo. Un capo, es así, un capo. Aparte, no solo nos saca al aire, él después sube a las redes sociales las entrevistas, sube a YouTube el programa, entonces que se sepa, ¿no? Que se sepa que acá esto no se hace solo.
Así es, el pulpo manotas. Exactamente. Bueno, Jorge, ¿y hoy cómo viene el viaje? Bueno, hoy el viaje tiene muchísimas escalas, así que le imprimo velocidad. Y hablando de capos, empezamos en Italia. La novedad es que en Venecia, esto es volver a la época medieval, pero tiene una justificación. Por entrar a la ciudad de Venecia vas a tener que pagar 5 euros. Ah, mira. Hablo de la época medieval porque conocemos las puertas de Brandenburgo, etcétera, y esas puertas era donde se pagaba el permiso de ingreso. Bien, que es como un peaje. Claro, en Venecia hacen esto no por nostálgicos, sino porque la ciudad tiene 50.000 residentes permanentes, pero recibe 30.000 turistas al año. Sí. El inconveniente que tienen es que la gran mayoría de estos turistas van solo por el día, ni siquiera se quedan a pasar la noche. Claro. Entonces, si vos te quedás a pasar la noche o sos menor de 14 años o discapacitado con acompañante, no vas a pagar esta tasa. Ahora, el resto de los turistas que van solo por un día tienen que pagar 5 euros para el ingreso a la ciudad. Bien, bueno. Es una medida que viene de la mano de lo que se está planteando también. Por ejemplo, en Florencia se prohibió el Airbnb, como está pasando en Nueva York. En España ya no se dan más licencias. En Barcelona el movimiento pro vivienda, que yo lo vi en el barrio gótico, también estaban pidiendo prohibir el Airbnb. Y mira, esto salió un estudio de la Comisión Europea. En París se convirtió en la segunda ciudad más cara del mundo para alquilar, después de Dublín, en Irlanda, ¿no? Estoy hablando del alquiler a los parisinos. El metro cuadrado está costando $28.50 al mes. Bueno, estoy haciendo los cálculos, sería, sí, un monoambiente 900 euros. El tema es que el salario mínimo es 1.700, o sea, el 50% se te está yendo en un alquiler. Y pensá que si sos estudiante, que es la gran mayoría de los casos, 1.700 euros, no te vas a mover mucho más de ahí con tus ingresos. Y bueno, a ver, Buenos Aires no está muy alejado de ese panorama, Jorge. La semana pasada, y nos vamos para la política nacional, pero bueno, bien lo vale. Sí. Fíjate que en el Senado se trató el proyecto que sería la otra propuesta, ¿no? El plan B a la ley de alquileres. Ahora ambos proyectos se tratarán en diputados y muchos lo plantearon, es una relación asimétrica. Los inquilinos estamos en jaque viendo qué va a pasar. Y hoy por hoy vos entrás a los portales y el 98% de los alquileres en dólares. Y no se puede, porque, a ver, está prohibido. La ley no lo ampara, pero por lo visto en Argentina la ley en este caso no se cumple. Bueno, por eso yo toco este tema también en el asunto, en el punto internacional. Sí, y te lo agradezco, me siento contenida. Sí, no solo porque es algo que está pasando en todo el mundo, sino porque hay opciones para solucionar. Ya hablamos del ejemplo italiano, que en cada comuna forman comisiones entre propietarios, inquilinos y el gobierno municipal y llegan a una lista de precios. Y hay descuentos para los propietarios que tienen las viviendas en buen estado. Y bueno, hay otros ejemplos a seguir en la investigación que hice para esta semana. Por ejemplo, en Viena, el 60% de la población alquila en viviendas municipales, que son viviendas económicas que construye el municipio de Viena o reacondicionando viviendas antiguas. Y el otro ejemplo es en Finlandia, que se consideró la vivienda como un derecho humano y garantizan que todos lleguen a su primera vivienda, porque, esto es lo que plantean los fineses, que es algo que es obvio, pero hay que ponerlo por escrito en la ley, que cuando uno tiene solucionado las viviendas, es una gran ayuda para solucionar el resto de los problemas, el acceso a la salud, a la educación, al transporte. Bueno, sabemos el gasto que representa no tener una vivienda. Exactamente. Así que bueno, allá que estamos hablando de Francia, la ministra de Asuntos Exteriores francesa, Catherine Colonna, estuvo en Armenia, está ahora en Armenia, y en Twitter felicitó al Parlamento armenio por votar a favor de formar parte de la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra en Nagorno. Viste que ahora Nagorno oficialmente va a dejar de desaparecer, es esta región que buscaba su independencia de Azerbaiyán, está en la frontera entre Azerbaiyán y en Armenia. Estas son los remanentes que van quedando de la época de la Guerra Fría, de los bloques que se adherían a la Unión Soviética, como vimos en la Guerra de los Balcanes, en el este de Europa. Bueno, este es uno de estos enclaves
va a dejar de existir el 1 de enero del año próximo y ya genera desplazados, ya hay 100.000 desplazados. Bien. Y, bueno, hubo un ataque la semana pasada contra una caravana que dejó 170 muertos. Los desplazados son de la etnia, bueno, son armenios que están dejando Nagorno para volver a Armenia. Esto se puso, o sea, va en contra de los intereses de Rusia, que casualmente tiene buenas relaciones con Armenia. Bien. Este es un tema aparte que posiblemente toquemos en otro programa, la cuestión de los desplazados, porque todas las semanas estamos mencionando que hay desplazados por algún motivo. Sí. Sí. Así que, bueno, para salir de tanta oscuridad, una buena noticia, el premio Nobel, hoy, esto es novedad, se acaba de dar el premio Nobel de Física a Pierre Agostini, a Frederick Krauss y a Anne Liuhil, espero haber pronunciado bien su apellido, sí, por sus investigaciones en cómo se mueven los electrones, cómo se comunican entre sí los electrones al momento de la energía, de generar energía eléctrica, cómo se mueven los electrones alrededor del núcleo. Esto es muy importante no solo para la electrónica, sino también para el diagnóstico de las enfermedades. Ah, ok, bien. ¿No? Claro, recién escuché que en la entrevista estaban hablando sobre las cardiopatías. Sí, porque bueno, en virtud de que ayer se entregó Premio Nobel de Medicina, hoy de Física, y que nuestro país tiene tanta cultura de galardonados, porque bueno, tenemos el orgullo de tener científicos que han sido galardonados con el Premio Nobel. Hoy en Nosotros Queremos Saber tuvimos a un doctor en ciencias biológicas que bueno, estuvimos hablando sobre genoma, microbiota y bueno, fue en relación también a esto, una forma de poner en valor la ciencia y sobre todo el CONICET. Claro, bueno, justamente el Premio Nobel de Física fue para esta investigación sobre el comportamiento de los electrones. Bien, y vos fijate, España, perdón Jorge, sí, porque ese Premio Nobel de Física está integrado por un francés, un astrohúngaro y el tercer galardonado, no me acuerdo, pero vos fíjate cómo distintas nacionalidades cooperan para desarrollar investigaciones y yo creo que ese es el modelo, ¿no? Cuando hay cooperación, los paradigmas y la ciencia y todo lo que se haga en un modelo cooperativo siempre da buenos resultados. Cooperación e inversión, porque esta es una investigación que lleva 30 años. Sí, exactamente. Así que bueno, son cosas a largo plazo, como, y ahí te lo engancho con España. ¿Qué pasó en España? Felipe VI ya encomendó a Pedro Sánchez que intente formar gobierno luego del fracaso que tuvo Alberto Núñez Feijóo, sí, su opositor del Partido Popular, que el viernes solo logró conseguir 172 votos a favor para formar gobierno y tuvo 178 en contra. La misión de Pedro Sánchez es juntar 176 votos a favor, que podría llegar a lograrlo con el apoyo de los independentistas catalanes, entre esos Charles Puigdemont. Sí. Están negociando el alcance de la amnistía hacia los independentistas catalanes y lo que justamente acusa a la derecha es que también van a dejar libres a los etarros y que la Constitución hay que respetarla, y bueno, ahí está el desafío. Si no logran formar gobierno, en enero en España tienen que volver a llamar elecciones. Bien, bueno, ya me enteraré por mis alumnos de España, Ya no se entere. que siempre me cuentan. Bueno, una más cortita, ¿tenés? Bueno, una cortita, sí. Nuestro amigo, irónicamente, Donald Trump, ayer lunes fue a declarar en el juicio que se lleva adelante por manipular sus números fiscales ante la Corte de Nueva York. Sí. No es la causa más grave que él tiene, él se lo acusa de fraude por agrandar sus números, decir que sus compañías valen mucho más cuando hace negocios con los bancos o en las compañías aseguradoras. Infla, digamos. Pero, ¿cuál es la particularidad? Sí. Que él no estaba obligado a ir a declarar ayer, sí, pero él fue porque cada vez que va a declarar suben las encuestas. Entonces fue, hizo su discurso explosivo, dijo que lo están persiguiendo y también habló sobre la cuestión de los robos, que dijo, bueno, uno tiene que esperar que cuando va a robar le puedan pegar un tiro. Bueno, es Trump y bueno, esto ya veremos en las próximas encuestas si sigue subiendo o no. Bien, bueno, no da puntada sin hilo. En No. días más hablamos de esto mismo, Jorge. Bueno, Guillermina. Gracias. Muchas gracias. Muy buena semana. Un lujo siempre tenerte, gracias.
Punto Cultural. Y llegamos al punto cultural y le voy a dar la bienvenida a la locutora nacional y periodista encargada de los temas culturales, Salomé Aneo. Buenas tardes, Salo, ¿cómo estás? Hola, Guille, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto, sí. Bueno, Guille, mira, hoy te traigo te traigo un poco de festejo para el fin de semana. Bien, ¿qué vamos a festejar? Bueno, un poco vamos a festejar el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, pero te traigo dos eventos para diferentes rangos etarios. Sí. Por un lado, para el sábado 7 de octubre, este sábado, se va a estar desarrollando la Noche de las Peñas, que van a ser alrededor de 40 peñas folclóricas que se van a estar celebrando en diferentes puntos de la ciudad. Esto empieza a las 20 y es con entrada libre y gratuita. Es una convocatoria que empezó aproximadamente en julio de ahora de 2023, que se convocaba a todos aquellos que querían participar de este festival. Y bueno, justamente este sábado lo que vamos a hacer es eso, disfrutar de cada uno de los lugares que salieron seleccionados, que son las peñas y diferentes centros culturales donde se van a llevar a cabo estas peñas, y los artistas que van a estar allí también. Aparte es una convocatoria a disfrutar de la gastronomía, por supuesto, de la música. Bueno, te paso a contar algunos de los lugares que fueron seleccionados. Son, por ejemplo, la Homero Mansi, que esto es Avenida Belgrano 3540 en Almagro. Sí. Batacazo Cultural, que es Avenida Medrano 627 en Almagro. La Peña de Ricardo, que esto es La Valle al 3073 en Balvanera. O sea, es una lista realmente muy larga porque son alrededor de 40 peñas las que van a estar formando parte de este evento folclórico. Así que bueno, están repartidas por diferentes lugares, por Montserrat, por Boedo, por Belgrano, a donde se quiera llegar a partir de las 20 horas este sábado 7 de octubre. Bien. Eso por un lado. Y después te traigo otro evento, también el sábado 7 de octubre, para los más jóvenes. Igual las peñas, ojo, hay mucha gente joven en las peñas. Sí. Esto se va a dar en el Estadio Único Diego Armando Maradona, esto es en La Plata. Aquí sí se va a festejar el Día de la Primavera y además se va a festejar el Día del Estudiante. Esto empieza a las 14 horas, también es con entrada libre y gratuita a medida que se vayan acercando, con cupos ilimitados, pero bueno, también va a haber un control. Va a haber artistas como, la Joaquí, Tuf, Miss Bolivia, Mimi Maura va a estar también. Sí. Aparte también hay una oferta gastronómica de productos regionales, ferias con diseños y accesorios de emprendedores bonaerenses, y además se va a realizar un desfile que se llama Desfile Performático, que es de diseño sustentable, justamente para con el objetivo de concientizar justamente el tema del cuidado del medio ambiente, que está muy, muy, muy arraigado hoy en día a la juventud, sobre todo, ¿no? Sí. Así que bueno, justamente el sábado, los dos eventos, el sábado 7 de octubre, uno en La Plata, otro en Ciudad de Buenos Aires, los dos con entradas libre gratuita, mucha música, mucho show. Y el de La Plata, cuna de estudiantes La Plata. ¿Te imaginás que las puertas del Estadio Diego Armando Maradona se van a abrir para cuántas personas entran en ese lugar? Es un montón, así que muy buena propuesta. Exactamente. Y bueno, como último dato de color que me gustaría remarcar, que me parece re importante, es que el próximo 9 de octubre se van a estar se va a estar llevando a cabo la segunda edición de los premios Cóndor de Plata a las series. Y hay muchas series, justamente argentinas, que están seleccionadas con muchas nominaciones, como por ejemplo El amor después del amor, que tiene una de las mayor cantidad de nominaciones. División Palermo, que también junto con El amor después del amor, que tienen 20 nominaciones cada una. También está seleccionada El Reino, Ringo, Gloria y Muerte, que también tienen algunas nominaciones, un poquito menos, pero bueno, van a estar todas compitiendo. El 9 de octubre el evento se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Kirchner, y los premios los va a estar entregando la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina. Me parece interesante destacarlo porque son todas producciones de nuestro país, así que a tenerlo presente para estar atento a ver quién resulta ganador.
Bien, bueno, Salo, te noté como apurada. Tenías mucha información y venías a los piques, pero bueno, cumpliendo como siempre y generando esta agenda tan diversa, tan nutrida y que sabemos que muchos después la siguen y la aprovechan. No me quería quedar sin tiempo y estoy contando con que no se me vaya la señal del celular. Bien, perfecto. Pero bueno, se logró, así que no hay problema. Bárbaro. Dice, bueno, nos reencontramos dentro de unos días. En 7 días, Salo. Bárbaro. Bueno, un saludo para todos. Un saludo. Era Salomé Aneo, periodista encargada de Punto Cultural. Punto psicológico. Y llegamos al punto psicológico y hoy tengo un tema, a ver, si yo les digo Massa, Bullrich, Milei y balotage, son palabras, ¿no?, que vienen sonando y seguirán sonando junto a un montón de especulaciones hasta el 22 de octubre seguro. Primera vuelta es algo de lo que siempre en estos días se está hablando, ¿no? Si llegan, quién logra ganar en primera vuelta, si también hay balotage. Y para quienes son asiduos seguidores de temas políticos y de los temas de actualidad, la palabra balotage saben a lo que uno hace referencia. Estamos hablando de la segunda vuelta. Y en este punto psicológico tomo esta palabra balotage y tomo este concepto de segunda vuelta porque desde la psicología la pregunta es si existe un balotage para los sentimientos. Si fracasar en una relación conlleva emprender la retirada, casi como bajarse de una elección, ¿no? No alcanza el porcentaje y se baja, entonces esto sería más o menos equiparable. Y si funcionan mejor las segundas oportunidades. Vamos un poco, hoy hacía mención que un día como hoy se había creado lo que es la Real Academia Española. Entonces, si uno va al diccionario y busca el término balotage o balotaje, es el término utilizado para designar la segunda ronda de votación en las elecciones a cargos ejecutivos o legislativos. En definitiva, y más allá de los porcentajes fijados en cada país, porque cada país tiene su propio porcentaje, significa que la cantidad de votos no alcanza el valor establecido para lograr el triunfo. Por eso es que se va a una segunda vuelta. Y con las parejas sucede algo similar, porque en ocasiones los sentimientos, los deseos y las expectativas no se ven colmados, porque el proyecto se trunca, porque esas icónicas mariposas en la panza se esfuman o se vuelan, porque los sentimientos dan un giro y porque podría seguir nombrando tantas razones como personas hay en el mundo. Pero lo cierto es que a veces el amor muta, el amor sufre mutaciones, el amor cambia, los puntos de encuentro se alejan, los deseos que tal vez se depositan en una persona se depositan en otra, o proyectos de pareja, como si fueran votos, no alcanzan para consolidar un triunfo, o al menos no alcanzan para intentar continuar. Y así habrá personas que necesitan reparar heridas, reencontrarse consigo mismo, reformular objetivos, tomarse un tiempo, pensar, ver qué pasa cuando está en soledad y deciden no participar en una segunda vuelta. Hacen una pausa, se bajan y dicen no participo. Pero también hay otros que cuentan con cierto porcentaje emocional, ¿no?, con cierto resto, y tienen este deseo de ir a una segunda vuelta y de poder intentarlo. Freud, padre del psicoanálisis, en su obra sobre la sexualidad femenina, publicada en el año 1931, sostenía que el segundo matrimonio o la segunda relación siempre funciona mejor que la primera. Según el psiquiatra Malarewicz, en las segundas relaciones, en las segundas experiencias, es decir, luego de una primera,
se toman las experiencias del pasado como lecciones de aprendizaje para evitar conflictos y así evitar sufrimientos venideros. Es decir, se supone que la experiencia de la relación anterior, uno dice, bueno, esto que pasó no quiero que me vuelva a pasar, o si yo tenía determinadas actitudes, las reviso y las voy a tener que modificar en este segundo intento, que a veces el segundo intento puede ser con la misma persona o con otra. Y se sabe que, según estos autores, la segunda pareja es más sólida y más razonable que la primera. ¿Por qué? Porque ya hubo una experiencia. Entonces, cuando esa experiencia se capitaliza, hace que sea más sólida y más razonable. El único fin en una segunda relación es consagrarse a un otro, dice Malarewicz, y compartir. Y la idea de amor romántico, de formar la familia, ¿no? Mamá, papá, los chicos, la mascota, el perrito, se va alejando y uno va asumiendo y le va dando lugar a un vínculo más realista, más independiente, preservando los espacios de cada uno y también más tolerante. Muchos especialistas sostenemos que en una primera relación prevalece esta consolidación del amor con miras hasta que la muerte nos separe. Muchas personas empiezan y consolidan una relación pensando que va a ser hasta el último día de la vida. Y a veces esto se torna insostenible por diferentes razones. Y la más sencilla es que ese paradigma de siglos pasados, antes una persona vivía hasta los 40, luego hasta los 60, y hoy cuando vemos que el promedio de vida se extiende hasta los 85, 90, yo siempre digo, podemos cumplir bodas de plata con 3 parejas diferentes. Entonces vemos que en una segunda relación, donde se es más realista y donde ya no está este paradigma hasta que la muerte nos separe, hay más reflexión. Ambos integrantes explicitan con mayor claridad qué es lo que quieren, qué es lo que desean, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. Y seguramente a veces pasa que los hijos de la relación anterior, cuando los hay, ya tienen también cierta independencia. Y les decía, ese ideal de amor de los cuentos de hadas queda en el pasado y se da lugar a un vínculo más realista. Pero es evidente que para esto se requiere de valentía y de deseo, sobre todo de deseo, el deseo es lo que motoriza la acción, para volver a intentar. Y uno, ¿no? Dice el refrán, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Entonces, cuando uno intenta una segunda relación, pero intenta de verdad, no es decir, terminé una relación y ahora voy en este derrotero del touch and go y de probar y de saltar de una relación en otra, que ojo, en psicología nunca hablamos de está bien o está mal, sabemos que cada uno hace lo que puede, lo que siente, lo que desea, pero es sabido que cuando uno decide empezar una segunda relación, máxime, si este segundo intento es con la misma persona con la que tuvo un problema de infidelidad o un inconveniente o un desencuentro, es imposible que no ronde la idea de miedo o de fracaso. Hay dudas, hay temores, y hay quienes dicen no probar más suerte. Hay muchas personas que luego de una relación o también de una relación que llegue a su final producto de la viudez, de la muerte de uno de los integrantes, dice no más, basta, no participo más. Es como el candidato que se baja en política, ¿no? Tomando la metáfora en este caso que estábamos hablando recién del balotaje y de la segunda vuelta. Y permanecen inmóviles respecto de lo que es intentar consolidar una relación. Y otros, si bien intentan, aquellos que se quedan en este lugar, como digo yo, de inmóviles, quedan supeditados también a una estructura a veces disfuncional de ese primer amor. A veces cuando una primera relación fracasa, uno dice, bueno, basta, esto no es para mí, y uno queda adherido, queda pegado, queda ligado a esa experiencia de primer amor que no funcionó. Pero bueno, hay que entender que es eso, que fue el primero y que no significa que los venideros van a ser diferentes
y hay que tratar de que ese deseo desvanecido se pueda volver a recuperar. Siempre decimos en psicología que vivir implica asumir desafíos, tomar decisiones y también correr riesgos. No existe una vida sin riesgos. Uno siempre que elige algo hay algo que queda por fuera. Cuando uno opta por algo sabe que todo no se puede tener y que a veces el secreto pasa. Yo a veces hablo con una paciente que siempre le faltan 5 para el peso, ¿no? Y si uno puede ser feliz con los 95, qué bueno, porque es imposible tener el 100, es imposible tener todo. Entonces, volviendo a este concepto de balotage, de segunda vuelta, de decir, no me alcanzó pero lo intento, voy a una segunda vuelta, implica darse permiso para ser feliz y darse permiso para intentarlo. Y cierro con una frase de Vincent Van Gogh. Él decía, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas? Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me, throw your sticks and your stones, go Y break esta all música indica, tomé agua y me ahogué, esto es lo que pasa cuando los programas son en vivo. Esta música indica que ya llegamos al final. Las entrevistas que hicimos hoy ya están en Twitter. Gracias, Gerardo, por la operación. No se vayan, por la operación técnica, se sabe. No se vayan, que ya llega Sergio Rosso con Voto 2023. Y a vos, mis queridos oyentes, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas acá en AM 1220 Ecomedios en Punto G. Gracias, buena semana, buena vida. Chao.